Aquellas personas que se están sumando en esta mañana a la transmisión, Dios los bendiga en una manera muy especial. Deseamos que puedan ser bendecidos en el lugar en el que se encuentran y podamos crecer juntos a la luz de la palabra del Señor y poder aprender en esta mañana juntos de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hace un tiempo atrás habíamos hablado, o les había comentado que íbamos a comenzar una serie de estudios acerca del Espíritu Santo. Un tema que por ahí no se suele hablar mucho, y más que nada por temor, por desconocimiento, por temor a lo que implica el Espíritu Santo, y cuando muchas veces se dice el Espíritu Santo o el mover del Espíritu Santo, en muchos genera una especie de rechazo quizás, pero es por ese temor a lo que se vive en otros lugares y que dan crédito a que ese es el mover del Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra del Señor vamos a encontrarnos que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, es Dios mismo, y que el Señor nos dio a cada uno de nosotros como hijos suyos, ¿sí? Para que lo tengamos como persona dentro de nosotros, seamos templo del Espíritu Santo. Él mora con su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si bien hay distintas manifestaciones que se pueden generar en la persona, siempre y cuando la persona está dispuesta a que el Espíritu Santo la use, ¿sí? Y en esta mañana vamos a empezar a estudiar un poco acerca del Espíritu Santo. Y cuando vamos a la palabra del Señor nos vamos a encontrar que la persona del Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Cuando estudiamos a Dios, y lo vimos hace poquito en un estudio que nos trajo Matías, vamos a encontrarnos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada una de esas personas tiene manifestaciones diferentes, pero los tres son la misma persona, los tres son uno. Y cuando estudiamos a la persona del Espíritu Santo en particular, nos vamos a encontrar con características importantes. Algunas de ellas ya la hemos visto en este estudio que Matías nos trajo hace 2 semanas atrás, pero vamos a encontrarnos con que el Espíritu Santo tiene una personalidad, el Espíritu Santo tiene deidad, el Espíritu Santo hace obras específicas, ¿sí? Y quiero que en esta mañana veamos una de las primeras, la personalidad del Espíritu Santo. Y hay muchas citas bíblicas en esta mañana. No la vamos a ir leyendo todas, pero sí vamos a buscar algunas, porque ya hemos escuchado parte de esto, y entonces vamos a ir avanzando como introducción un poquito más rápido. Pero cuando estudiamos a la persona del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, si me acompaña, y es muy importante que hagamos toda esta introducción para después ir profundizando más en las distintas manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la Iglesia y dentro del cristiano. Y es importante que hagamos toda esta introducción para poder entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra a lo largo de la vida, ¿sí? En Romanos capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo es vida. El versículo 11 del mismo capítulo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando seguimos estudiando vamos a ver que el Espíritu Santo tiene inteligencia. En el mismo capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo de Dios es inteligente o tiene inteligencia. Y nosotros no podemos entender muchas cosas que nos suceden y no sabemos cómo clamar a Dios, pero el Espíritu Santo sí intercede por nosotros, porque conoce nuestras necesidades.
Cuando seguimos leyendo y buscando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar en Isaías capítulo 11, versículo 2. No cierre el libro de Romanos, Isaías. Vamos a encontrarnos con algunos propósitos del Espíritu Santo en el capítulo 11. Dice lo siguiente en el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni herirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero los propósitos del Espíritu Santo los encontramos en el versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los propósitos del Espíritu Santo en esta tierra o en este mundo para con sus hijos, para con los cristianos. También vamos a encontrarnos que el Espíritu Santo tiene actividades. En el capítulo 8, versículo 26, leímos que intercede por nosotros, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, también dice que intercede por nosotros. Es un espíritu activo que intercede, que nos ayuda a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene libertad personal. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo, cuando actúa, tiene la libertad de actuar y hace las cosas como Él quiere, ¿sí?, en medio de nosotros. Vamos a seguir encontrando que el Espíritu Santo, Dios es consciente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Tiene sentimientos y emociones, según lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que nos habla de no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. O sea que tiene emociones, lo podemos entristecer. Es una persona, es un amigo, es una persona que está a nuestro lado. Y así como tomamos un ejemplo de un amigo que tiene usted, que tengo yo, cuando ofendemos a esa persona, a ese amigo, o hacemos algo malo, esa persona se siente mal. Cuando lo volvemos a hacer, se siente peor. Viene y te perdona, te da otra oportunidad, pero lo volvemos a hacer, se entristece a tal punto de que se va. Ya no quiere ser más tu amigo, porque le fallaste varias veces. Lo mismo sucede con la persona del Espíritu Santo. Podemos llegar al punto de entristecerlo, apagarlo, y a tal punto de que se vaya de nuestras vidas. Es una persona, ¿sí? Y cuando vamos a hablar, a ver qué dice el Señor Jesucristo, porque estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo llamó al Espíritu Santo otro consolador, o el consolador, en el libro de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y el capítulo 16, versículo 7. Nos habla del consolador. Cuando yo me vaya, enviaré a vosotros al consolador, o a otro consolador. Nos habla de la persona del Espíritu Santo que vendría para consolarnos, fortalecernos, animarnos, y todo lo que implica el poder del Espíritu Santo en la persona. Cuando seguimos estudiando a la persona del Espíritu Santo, nos vamos a encontrar con que es Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Está hablando del Espíritu Santo y dice, no has mentido al hombre, sino que has mentido a Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es Dios. Tiene atributos divinos. El Espíritu Santo es eterno. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 9, 14. El Espíritu Santo es omnipresente. Lo encontramos en el libro de Salmos 139, versículos 7 al 10, y nos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al monte más alto, allí estás, si bajo a lo profundo del mar, allí estás. No tengo dónde esconderme de tu presencia. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lados. Es como Dios, es Dios. Es omnisciente, 1 Corintios capítulo 2. Versículos 10 dice lo siguiente, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nos habla que el Espíritu Santo también es omnisciente. El Espíritu Santo hace obras divinas. Lo vemos en la creación. Salmos capítulo 33, es un versículo que habíamos visto hace un par de semanas con Matías también. Salmos capítulo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y esa palabra Jehová está en su traducción original como Yahvé, uno de los nombres de Dios, que implica la Trinidad de Dios. Pero cuando vamos al libro de Génesis, también vamos a ver al Espíritu Santo en la creación. Dice, hagamos al hombre. Y no está hablando Dios con Satanás ni Dios con los ángeles, sino está hablando Dios en la Trinidad. Hagamos al hombre. El Espíritu Santo de Dios estaba en el inicio de la creación. También vamos a ver al Espíritu Santo con una obra divina en la regeneración. Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a ver al Espíritu Santo levantando a los muertos en Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Y nos está hablando de cómo el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos. Tiene el poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Así también nos va a levantar a nosotros de la muerte. Cuando seguimos estudiando al Espíritu Santo, nos vamos a encontrar que aparte de personalidad y aparte de ser Dios, vamos a ver las obras que el Espíritu Santo hace. Con relación al universo material, el Espíritu Santo participó en la creación del universo, y lo vimos en Salmos 33, 6. Es activo en todas las funciones de la naturaleza, tanto destructivas como renovadoras, y lo vemos en Salmos 104, versículos 29 y 30, e Isaías 32, 15, que si el Espíritu Santo ordenaba se secaba, pero sin embargo cuando el Espíritu Santo daba la orden generaba verdes en el desierto, vida en el desierto, por la voz del Espíritu Santo. Vamos a encontrarnos que con relación a las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no solamente la palabra de Dios fue escrita o inspirada por el Espíritu Santo, sino que también el Espíritu Santo nos hace interpretar las Escrituras, nos hace entender la palabra del Señor. Y lo encontramos ahí, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira según ella, os ha enseñado permanecer en Él. Está hablando del Espíritu Santo que nos enseña la palabra del Señor, que nos ayuda a entenderla. Cuando abrimos la palabra, leemos la palabra, muchas veces no entendemos.
Pero en muchas oportunidades cuando decimos, Señor, revélanos tu palabra, el Espíritu Santo abre tu mente y te ayuda a entender cosas que quizás leíste varias veces y las pasaste por alto, pero que estaban ahí. Y que hoy abrís la palabra y decís, wow, Señor, gracias por revelarme tu palabra. Nunca había visto de esta manera tu palabra. Y es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros, trayéndonos revelación, trayéndonos entendimiento y comprensión de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo fue el que escribió las Escrituras y también las que nos ayuda a interpretarlas. Cuando estudiamos al Espíritu Santo con relación al Señor Jesucristo, lo vamos a ver en su nacimiento milagroso, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Los vamos a ver en la sabiduría que Jesucristo tenía, cómo crecía en sabiduría, Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Lo vamos a ver en su predicación poderosa. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 4, lo hemos leído recién, de que el Espíritu Santo iba a posar sobre Cristo y Él se iba a predicar con autoridad, iba a juzgar, iba a enseñar, iba a traer sabiduría. Lo vemos también en la persona de Jesucristo, en sus obras y milagros. Las obras de Jesucristo y los milagros de Jesucristo fueron también porque fueron usados por el Espíritu Santo para traer vida, resucitando a los muertos y multiplicar los panes y hacer muchos milagros de todos los que conocemos en la palabra del Señor. Lo vamos a ver en su vida victoriosa, Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2, cómo Jesucristo venció a través del Espíritu Santo las tentaciones, venció a Satanás. Lo vamos a ver en su muerte expiatoria, Hebreos capítulo 9, versículo 14, y en su resurrección gloriosa, Romanos capítulo 8, versículo 11. Son algunas de las tantas citas que podemos encontrar cuando hablamos de las obras que hizo el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. También lo vamos a ver al Espíritu Santo en la obra de los hombres del Antiguo Testamento. A diferencia del Nuevo Testamento, o a diferencia de nosotros en este tiempo, la obra del Espíritu Santo era diferente. El Espíritu Santo se posaba o venía sobre una persona en especial para realizar distintas tareas o distintas acciones o realizar cosas por un periodo de tiempo. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Números capítulo 27, versículos 15 al 20, cuando Josué es designado para seguir liderando al pueblo. Dios a través de su Espíritu Santo levanta a Josué y da la orden a Moisés para que lo ponga al frente para reemplazarlo. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre la vida de Josué para seguir gobernando y guiando a un pueblo numeroso e introducirlo a la tierra prometida. Lo vamos a ver dirigiendo ejércitos. Y en este caso, en Jueces capítulo 6, versículo 34 al 36, encontramos a Gedeón. Gedeón era un joven que estaba escondido, guardando algo de alimento en el granero, porque los enemigos estaban tomando todo, destruyendo todo, y él quería proteger algo. Y el ángel del Señor, el Señor mismo se apareció ahí, lo designó a él, para que salga a enfrentar al enemigo. Y Dios lo llena del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para tomar coraje y salir al frente y vencer a sus enemigos y traer libertad o juzgar a Israel. Lo vamos a ver también al Espíritu Santo dando fuerza y resistencia física en el libro de Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6, versículo 15, capítulo 15, versículos 14 y 15, cuando nos habla de la vida de Sansón. Y en ese relato nos dice que vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Sansón y Sansón tomó fuerza y venció al enemigo. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón nuevamente y nuevamente Dios obra en ese momento porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre la vida de Sansón. Si seguimos leyendo en Éxodo capítulo 31, versículos 3 al 5, vamos a encontrarnos que el Espíritu Santo de Dios vino sobre dos jóvenes que fueron designados para hacer todos los utensilios del tabernáculo, los artificios, y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron dotados de gracia, de sabiduría, para poder elaborar todo lo que iba dentro de ese tabernáculo. Nos vamos también
a ver en 2 de Samuel capítulo 23, 1 y 2, que el Espíritu Santo venía sobre la persona para escribir literaturas y músicas. Vamos a estudiar también o verlo en 2 de Crónicas capítulo 24, 20 al 22, que daba coraje moral y espiritual a la persona. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 11, versículo 5, y en 2 de Pedro 1, 20 al 21, que el Espíritu Santo venía también para el ministerio de profetizar y escribir. El Espíritu Santo tomaba a un profeta y el profeta hablaba. El Espíritu Santo daba la palabra y los escritores escribían. El Espíritu Santo venía sobre una persona y la dotaba de poder para poder actuar y bendecir a otra persona. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando lo estudiamos en el Antiguo Testamento. Pero también vamos a encontrarnos con la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y cuando estudiamos al Espíritu Santo en la iglesia, nos vamos a enterar o dar cuenta de que el Espíritu Santo fue el que creó la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 12. Versículo 13. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nos está hablando de cómo surge la iglesia, que a través de el Espíritu Santo pasamos a formar parte de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo. Y todo inicia ahí en Hechos. Vamos a ver también que el Espíritu Santo mora en la iglesia. 1 de Corintios capítulo 3. Versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu de Dios mora en el templo, mora en la iglesia, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo en este tiempo mora en sus hijos. El Espíritu Santo de Dios preside sobre la iglesia. Y cuando vamos a ver algunos ejemplos, dice: dirige su administración. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dirige su predicación. En Hechos capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro se levanta sin saber qué decir, y el Espíritu Santo pone las palabras y empieza a hablar.
y dirige esa predicación. Pedro se levanta, se pone en pie cuando reciben al Espíritu Santo en el Pentecostés y se levanta de la nada, un Pedro que estaba temeroso, tímido, un Pedro que era la persona que negó, que había fracasado, ahora lleno del poder del Espíritu Santo, se pone en pie y empieza a predicar. Y en esa predicación se convierte en una cierta cantidad de personas que forman parte de esa iglesia. Dijimos que dirige su administración, pone a sus pastores para que administren la iglesia y los guíe, a los siervos, a los ancianos, dirige su predicación, dirige sus oraciones, Efesios capítulo 6, versículo 18, dirige sus canciones. El Espíritu Santo unifica a la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si seguimos estudiando, vamos a ver que el Espíritu Santo completa a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Selecciona a sus misioneros. Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 2, y está hablando de Pablo y Bernabé, cuando el Espíritu Santo de Dios dice: apartarme a Pablo y a Bernabé. Selecciona a los obreros. ¿Qué más hace? Los envía. Dice, enviándolos el Espíritu Santo, enviándolos en el Señor para que vayan a la obra misionera. ¿Qué más? Escoge los campos para la obra a la que se va a trabajar. Y es interesante, vamos al libro de Hechos capítulo 16. Porque nos habla de que muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y vemos que acá se puede trabajar y nos metemos ahí y fracasamos porque no da resultado y no da resultado. Pero la pregunta es, ¿consultamos con Dios? ¿Fuimos confirmados con Dios para ese lugar? El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar en el lugar en el que Él nos necesita en el tiempo indicado. Lo escuchamos el día jueves cuando estuvo visitándonos la misionera. Dios la había llamado, la había apartado para las misiones. Pasaron 20 años de su llamado a que Dios la envíe. 20 años después. Pasó mucho tiempo, pero ella seguía persistiendo: Señor, es acá, es allá, es allá. Hasta que 20 años después Dios le confirmó dónde quería usarla. Pero en ese periodo de los 20 años Dios la preparó de una manera especial. Fíjese lo que dice. Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios no se los permitió entrar en un lugar, se los prohibió entrar en otro lugar. Dios tenía un campo preparado para que ellos vayan a predicar la palabra. ¿Cómo tomamos las decisiones nosotros? ¿Cómo tomamos las decisiones de nuestra vida? ¿Tomamos por nuestra propia voluntad? ¿Tenemos la costumbre de doblar nuestras rodillas y consultar a Dios si lo que vamos a hacer es correcto o vamos a fracasar? Y muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos bloquea y no nos permite, y nosotros seguimos insistiendo porque decimos: no, esta es nuestra oportunidad, y si se me pasa esta oportunidad no voy a tener otra. E insistimos y fracasamos, porque el Espíritu Santo ya nos había advertido, ya estaba bloqueando, estaba cerrando las puertas, y nosotros forzamos a abrirlas y nos metemos en ellas. Dijimos que el Espíritu Santo selecciona a los misioneros, los envía, escoge los campos para la obra, sostiene a los predicadores en los tiempos de persecución, Hechos capítulo 13, 50 al 52, dirige en la solución de problemas misioneros, Hechos 15, 28, lo tenemos ahí, dice lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo
y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Al Espíritu Santo le pareció bien eso, dejemos ahí. El Espíritu Santo aprobó esto, déjelo ahí. No ponga más cargas, no agregue más doctrinas, no agregue más cosas. El Espíritu Santo lo permitió ahí. ¿Qué más? Hablamos de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, pero también vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo en el cristiano, vamos a ver en Juan capítulo 3, versículo 5, y en Tito capítulo 3, versículo 5, que el Espíritu Santo regenera al creyente. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos regenera. ¿Qué más? Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que nos sella. El Espíritu Santo sella al creyente, sella al cristiano, sella al Hijo de Dios como propiedad de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, vamos a ver que el Espíritu Santo mora en el creyente, y lo hemos leído, somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Bautiza al creyente, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, llena al creyente, reparte dones espirituales, Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo nos da dones, nos regala dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y si Dios nos permite, estos dones los vamos a ir viendo el próximo fin de semana, quizás si tenemos el tiempo. Unge al creyente, Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Dirige al creyente en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos está hablando de guiados, personas guiadas por el Espíritu Santo. Dirige al cristiano. Enseña al creyente, Juan capítulo 14, 26. Santifica al creyente, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Testifica en el creyente, Romanos capítulo 8, 16. E intercede por el creyente en el mismo pasaje. ¿Sí? ¿Qué más? Produce el fruto de vida cristiana. El Espíritu Santo de Dios produce en nosotros el fruto de vida cristiana. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es generado en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? Vivificará el cuerpo mortal, y lo leímos hoy, Romanos capítulo 8, versículo 11. Vimos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre sacerdotes,
sobre reyes, sobre profetas o sobre personas que habían sido llamadas para servicios especiales. Y vimos el ejemplo de estos artífices que tenían que construir el tabernáculo. Pero ya en el Nuevo Testamento, según lo que dice Juan 14, 17, dice: mora con vosotros y estará en vosotros. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas, no era sobre todos, sobre personas llamadas por Dios para un fin especial. Venía y se posaba sobre esa persona para que realice ese trabajo, y una vez que terminaba ese trabajo se retiraba. Ahora en el Nuevo Testamento, para con nosotros sus hijos, el Espíritu Santo está con nosotros, pero dice que estará en nosotros. Y la pregunta es, si estará en nosotros, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe a la persona del Espíritu Santo? Y es interesante ver esto. El hombre natural, ¿sí?, una persona natural, espiritualmente muerta en sus delitos y pecados, no conoce de Dios, no conoce de Jesucristo, no tiene la menor idea de Cristo. Pero Dios usa a una persona para ir a predicar a este. Y esta persona va y lo confronta con la palabra del Señor. Le habla acerca de Dios, le habla acerca del plan de salvación, le habla acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esta persona muerta espiritualmente es iluminada, es alumbrada, es confrontada con la palabra del Señor. Y ahora tiene que tomar una decisión, y es la decisión más importante que tenemos que tomar nosotros en la vida. ¿Me rebelo o me rindo a Jesucristo? ¿Me rebelo o me rindo a Jesucristo? ¿Sigo mi vida como que si nada hubiera pasado o me rindo a lo que Jesucristo es? ¿Me rindo a Dios como mi Señor, a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador? Y permito que Él obre en mi vida porque reconozco que necesito de Él, que sin Él estoy perdido, que sin reconocerlo como mi Señor y mi Salvador me espera una vida de condenación. Eso es lo que pasó con todos nosotros. Fuimos iluminados por la palabra del Señor. Fuimos confrontados a la luz de la palabra, actuando el Espíritu Santo en ese momento. Si me rindo a los pies de Cristo, lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, ocurre algo, ocurre el nuevo nacimiento. He aceptado a Cristo, he reconocido a Cristo como mi Señor y mi salvación, y ocurre ese nuevo nacimiento. El Espíritu Santo trae vida sobre una persona naturalmente muerta en sus pecados y le da vida en Cristo y le da vida eterna. Es algo maravilloso. Es algo sensacional. De una persona muerta en sus delitos y pecados, el Espíritu Santo pone vida eterna en nosotros y nos levanta de esa condición en la que estábamos y nos hace hijos de Dios. Nos adopta, nos sella como propiedad suya. Efesios capítulo 4:30, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más ocurre en ese momento? Nos bautiza. El Espíritu Santo nos hace parte de la iglesia. ¿Qué más? Hace morada en nosotros. Dice que somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos llena. ¿Cuánto tengo del Espíritu Santo en mi vida? Y la pregunta se tiene que hacer al revés. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Todo esto, el nuevo nacimiento, en ese proceso de escuchar la palabra, en ese proceso de rendirme a Cristo, en ese proceso de nuevo nacimiento, adopción en Cristo, sellados por Cristo, llenados por Cristo, somos bautizados en el Espíritu Santo. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento. Y esto, dijimos, se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo, Hechos 1:5. Esto se ve luego cuando vamos a la vida visible de un cristiano, una vez que conoció a Cristo, una vez que Cristo transformó su vida, una vez que nació de nuevo, que fue sellado por Cristo, nació de muerte a vida, ¿sí? Ahora lo va a volcar en el bautismo en las aguas.
Y es lo que tuvimos el domingo pasado. Una persona que conoció a Cristo, se rindió ante Él cuando fue confrontada por la palabra del Señor, cuando fue iluminado a la luz de la palabra, se rindió a Cristo, nació de nuevo, fue adoptado por Jesucristo, fue sellado por Jesucristo, fue lleno de Cristo. Ahora lo vuelca en un testimonio público en el bautismo de las aguas. Muere a una vida vieja y nace a una vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo por el Espíritu Santo es el que regenera a una persona para vida eterna y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Lo repito, el bautismo por el Espíritu Santo es el que regenera a una persona para vida eterna y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Ese proceso del nuevo nacimiento, de rendirnos ante Cristo, el Espíritu Santo ya entró en nosotros, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, lo tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y luego sigue la vida cristiana, luego sigue, nos va santificando, nos va dando poder, nos va capacitando, nos va iluminando, nos va instruyendo, nos va enseñando, va abriendo nuestra mente, vamos creciendo a la luz de la palabra y vamos mostrando el fruto del Espíritu Santo. Primero el amor, el gozo, la paz, después empezamos a trabajar en la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, templanza. Todo eso vamos mostrando como cristianos, porque el Espíritu Santo de Dios entra y mora en nuestra vida, trabaja en nuestra vida. Ahora, bautismo por el Espíritu Santo, ¿es igual a bautismo en el Espíritu Santo? No, son dos cosas distintas. Y quiero que veamos Hola. Ahí está. Quiero mostrarles un ejemplo. Estos somos nosotros, ¿sí? Somos un vaso con todas nuestras imperfecciones dentro. La palabra de Cristo llega a nuestras vidas. Somos iluminados, somos confrontados a la luz de la palabra y nos rendimos. El Espíritu Santo nos bautiza. Nacimos de nuevo. Fuimos adoptados por Cristo. Fuimos regenerados. Somos cambiados. Ahora somos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿sí? Y muchas veces decimos, Señor, dame más. Lléname más. Y el Señor dice, no entra. Y ahí está la pregunta de cuánto tiene el Espíritu Santo de mí, no cuánto tengo yo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Pero dame más, yo quiero más. No, no entra más. Ahora es un proceso de empezar a santificarnos. Hay cosas dentro de nuestra vida que tienen que ir siendo pulidas, limpiadas, sacadas, ¿sí? Y sin que nosotros limpiemos o renunciemos a ciertas cosas, no vamos a tener lugar para que el Espíritu Santo derrame más de su presencia en nosotros. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Conocimos, el Espíritu Santo entró en nosotros, está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de mí? Y ahí entramos a ver, Señor, ¿hay áreas en mi vida que tengo que limpiar? Muéstrame a través de tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a hablarnos, empieza a obrar en nosotros, empieza a actuar en nosotros. Y vamos a ir viendo, ay Señor, tal cosa tengo mal. Mi vocabulario tengo que cambiar. Sí, tú entraste en mi vida, pero yo tengo que esforzarme en controlar mi boca también, porque digo malas palabras, suelo ofender, mi carácter es bastante importante, bastante especial, tengo que corregir mi carácter, tal pecado tengo que dejar. Entonces, el Espíritu Santo va mostrándonos o va iluminándonos en las áreas
en las que tenemos que trabajar en nuestra vida, hasta que nos dimos cuenta y empezamos a limpiarnos. Sacamos todas esas cosas que estaban mal y fíjese, hay lugar para un poco más. Entonces el Espíritu Santo, o Dios a través de su Espíritu Santo, nos llena. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, bautismo por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué diferencia hay bautismo por el Espíritu Santo y bautismo en el Espíritu Santo? Supongamos que este es el Espíritu Santo. Bautismo, cuando hablamos de bautismo, es baptizo, es sumergirnos. Bautismo en el Espíritu Santo es esto. Estamos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Ya no solamente el Espíritu Santo nos bautizó por el Espíritu Santo, Dios nos bautizó con el Espíritu Santo, ahora estamos sumergidos en su presencia, sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en la misma presencia de Dios. Esa es la diferencia de bautizados por el Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu Santo es el que nos introduce en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es un segundo encuentro con Dios en el cual el Hijo de Dios comienza a recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Lo repito, el bautismo en el Espíritu Santo es un segundo encuentro con Dios en el cual el Hijo de Dios comienza a recibir el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso lo vimos hace 2 fines de semana atrás, Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, recibiréis dinamita, dice, recibiréis poder para ser testigos. Dijimos que el primer bautismo, o lo podemos identificar con el bautismo de Juan, o el bautismo en las aguas, es cuando el Espíritu Santo, o somos bautizados por el Espíritu Santo y pasa a morar dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, el siguiente es cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo de Dios, es para recibir poder para afrontar lo que sigue por delante. En ese bautismo en el Espíritu Santo, Dios nos dota de poder para afrontar los trabajos en nuestro ministerio. Dios nos da poder para actuar en los momentos difíciles. Dios nos da poder para actuar ante una tentación y mantenernos firmes. Dios nos da poder para actuar ante el poder del enemigo. Recuerde que el enemigo tiene un poder sobrenatural. Estamos hablando de que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, poderes sobrenaturales. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para actuar con nuestra propia fuerza ante un poder sobrenatural que tiene el enemigo? Pero Dios nos quiere dar más poder a nosotros para enfrentar al enemigo y vencerlo. Dios lo tiene vencido, Jesucristo lo tiene vencido y nos da poder a nosotros cuando nos dejamos sumergir en la presencia del Espíritu Santo para afrontar esas situaciones. Esta segunda experiencia se da con el propósito de equipar al Hijo de Dios con poder para servir en las distintas áreas o distintos ministerios en los que Él nos ha escogido. Una de las evidencias de este bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y surge rápidamente la pregunta, ¿es esencial el bautismo en el Espíritu Santo para la salvación? No. El bautismo en el Espíritu Santo para la salvación no es esencial. Sí, el bautismo por el Espíritu Santo. Perfecto, me quedo ahí. Es lo que decimos muchas veces. Me quedo con eso. El bautismo por el Espíritu Santo, no quiero saber nada de esto. No me interesa. ¿Por qué? No, y ahí surge el problema. No nos interesa porque tenemos temor a lo sobrenatural, o no nos interesa porque tenemos temor a lo que pueda pasar. ¿Por qué? Y decíamos, cuando hablamos de lo sobrenatural, tenemos que recordar que nosotros enfrentamos a huestes espirituales de maldad a las cuales no podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas. No podemos enfrentar con nuestras propias decisiones carnales.
Necesitamos del poder de Dios que nos dé el poder, nos dé la fortaleza, nos dé todo lo que implica el Espíritu Santo, dones para la iglesia, para hacer frente al enemigo. Si estamos hablando de eso, necesitamos del poder de Dios porque con nuestras propias fuerzas no vamos a hacer nada. Ahora, si estamos hablando de temor al desorden o al show que puede provocar, es otra cosa. Y esto es cierto, hermanos, muchas veces tenemos temor por esto, por el desorden que se causa, por el show que se causa cuando se habla del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando vamos a la palabra del Señor, en Corintios, vamos a estudiarlo, Pablo tiene que darles una llamada de atención por cómo estaban usando, por cómo se estaban desordenando con los dones del Espíritu Santo. Cada uno hacía lo que quería, hablaba cuando quería, hablaba en lengua, profetizaba, y era un total descontrol. Pero sucede algo. Pablo le escribe y les dice cómo tienen que usar los dones, porque los dones no son para exponerlos, no son para mostrar que yo tengo tal don, sino que es para edificación de la iglesia. Son muy importantes para la edificación de la iglesia. Y le da varios consejos de cómo usarlos. Lamentablemente, querida iglesia, vemos en muchas iglesias el show que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, y el Espíritu Santo dijo, y Dios dijo, y el Espíritu Santo no está en ese lugar. El Espíritu Santo no dijo nada. Dios no dijo nada. Es simplemente para actuar, mostrarme que yo tengo tal don, que Dios me usa de tal manera, que Dios quiere esto, que Dios dice aquello. Y se genera un show. Y empieza un griterío, y empieza ciertas artimañas en ese lugar, que sinceramente da miedo. Comienza a haber un fuego extraño, y en ese fuego extraño no está la presencia de Dios. Recuerde que Dios es un Dios de orden, y el Espíritu Santo es Dios, por ende es orden. Así que, querida iglesia, si nuestro temor es porque tenemos miedo a lo sobrenatural, recuerde que usted está enfrentando a un enemigo sobrenatural y que necesita del poder de Dios para hacerle frente. Usted con sus fuerzas no va a hacer nada. Ahora, si nuestro temor es por el desorden que puede provocar o por el show que se hace, Dios es un Dios de orden. Y Dios nos da los dones para en esos momentos poder ver y discernir si es la presencia de Dios o no, si es el Espíritu Santo de Dios o no. El Espíritu Santo nos usa y hablamos en lengua. ¿El diablo puede hablar en lengua? Sí. El enemigo puede usar a una persona y hablar en lengua. ¿Y cómo sabemos entonces si la persona que está hablando no está hablando poseída por el demonio? Porque Dios también da discernimiento y es importante que la iglesia tenga discernimiento del Espíritu Santo. Y esos son los dones que Dios da a la iglesia. Y eso lo vamos a ir viendo, querida iglesia, si Dios nos permite, en los próximos cultos. Leímos cuáles son los dones en 1 Corintios 12, 8 al 10, y los vamos a distribuir en 3 grupos, y los vamos a estudiar de esa manera. En primer lugar, lo tenemos a los dones de inspiración, adoración o declaración, que son los dones articulados, y en él está el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. En el segundo grupo vamos a encontrarnos con los dones de revelación o de instrucción, y en él podemos encontrar el don de palabra de ciencia, palabras de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y en el tercer grupo encontramos los dones de poder o dones de impartir, y en ese grupo está el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y lo vamos a ir viendo. ¿Sabe por qué, querida iglesia? Porque es muy importante que nosotros como iglesia tengamos los dones del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y no nos levantemos a actuar y a decir cosas que el Espíritu Santo dijo cuando no las dijo. Es muy importante eso. ¿Y sabe qué, querida iglesia? Decíamos que una de las evidencias
de ser bautizados en el Espíritu Santo, cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrarnos que una de las evidencias claras era el hablar en lenguas. Y no era un desorden. El Espíritu Santo entraba en la persona y como señal la persona hablaba en lenguas. Pero la persona tiene el control sobre su lengua. La persona tiene el control sobre todo su cuerpo. Y si la persona quiere, pasa a ese nivel. Si la persona no quiere, el Espíritu Santo no te va a forzar, porque Dios es un caballero. Y les cuento mi experiencia. Me convertí al Señor de niño. Creo que tenía 7, 8 años cuando conocí al Señor. Y mi abuelo siempre me decía, hay más, Diego. Pedí que Dios te bautice en el Espíritu Santo, porque Dios tiene más para darte. Y yo decía, y si viene de Dios, ¿por qué no? Si Dios me quiere dar algo más, ¿por qué no? Si es Dios. Entonces oraba y pedía a Dios, Señor, si tú tienes más, si tienes algo más, yo quiero. La palabra del Señor dice, pedimos al Espíritu Santo, Dios nos lo va a dar. Yo lo pedía, Señor, yo quiero más, yo quiero más. Pasa el tiempo y había una campaña en una iglesia de aquí cercana y estaban predicando unos pastores que habían venido de otro lado y habían dicho quienes querían más del Señor y querían recibir el Espíritu Santo. Y yo paso al frente y empiezo a orar. Y pasó algo tan lindo en mi vida que no lo voy a olvidar nunca, nunca. Algo tan especial que yo no quería que se termine ese momento. No me importaba quién estaba a mi lado, no me importaba. Yo estaba ahí con la presencia del Señor, llorando en la presencia del Señor, y sentía algo raro en mi boca, pero no hacía caso porque era tan lindo ese momento, tan lindo y tan especial, era lleno de gente al frente orando y Dios se estaba manifestando de una manera tan linda, que terminan de orar y yo me voy, me siento en mi banca y no puedo terminar de llorar y disfrutaba de ese momento. Era un gozo, una alegría, una felicidad tan grande en mi vida que no quería que se termine el culto. No sabía lo que era, no sabía lo que era. Pasa un tiempito más, tenemos un congreso en Brasil, en la iglesia de Porto Alegre, y justo estaban hablando sobre el Espíritu Santo y quiénes quieren recibir el Espíritu Santo, y yo pedía, y me voy, yo quiero. Y otra vez me sucede lo mismo, y empiezo a disfrutar de esa presencia de Dios y no quería que terminen de orar, quería que sigan orando y cantando. Yo quería estar ahí arrodillado en la presencia de Dios, llorando en la presencia de Dios, hasta que viene un pastor y pone sus manos sobre mi cabeza y dice, sigue hablando en lengua, sigue hablando en lengua. Señor, este es el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era, pero mi lengua estaba moviéndose y diciendo algo para mí. No lo estaba hablando en voz alta, no estaba gritando, no estaba haciendo nada, estaba orando yo con el Señor. Fue algo tan hermoso y entendí que el Señor me había bautizado en el Espíritu Santo. Había respondido a mi oración. Y sabe que cada tanto Dios visita mi vida y quiero más del Señor. Quiero más de Él. Y Señor, muchas veces me siento apagado y necesito que el Señor me avive. Necesito sentir otra vez la presencia de Dios en mi vida. Y el Señor me visita. Y hablo en lenguas, y hablo en lenguas. Y nunca lo escucharon. Porque no hace falta hacer un show para hablar en lenguas. No, porque es la presencia de Dios tomando a una persona y orando con esa persona. ¿Y qué es lo que se dice? No sé, es el Espíritu Santo y Dios. Y ese hablar en lenguas es distinto al don de hablar en lenguas, que es lo que vamos a ver. Este hablar en lenguas es para edificación personal. El Espíritu Santo de Dios intercede por mi vida al Padre. Querida iglesia, ese es el regalo que Dios tiene para nosotros. Si quiere, puede dar ese paso y dejar que el Espíritu Santo los bautice y los llene y sumergirse por completo en su presencia. Y en ese lugar Dios va a manifestar cosas sobrenaturales sobre tu vida. Y muchas veces decimos, Señor, ¿cómo hiciste para usar a tal hermano, tal personaje de la Biblia? ¿Cómo fue lleno? Eran personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero se dejaron usar por Dios. Se dejaron sumergir en la presencia de Dios. Así que ese regalo también está para usted. Los dones son regalos
Y la iglesia necesita de los dones para afrontar lo que viene por mañana. Querida iglesia, no tenga miedo a lo sobrenatural, ¿sí? Y ore para que Dios nos dé discernimiento para lo que viene, poder entender y comprender si es del Espíritu Santo de Dios o no es del Espíritu Santo de Dios. Porque si no es, se corta. Permita que el Espíritu Santo obre en su vida. Y esa invitación está abierta para cada uno de nosotros. Espero que en esta mañana haya comprendido o me haya hecho entender un poco, por lo menos, de la persona del Espíritu Santo. Y si Dios nos permite, el próximo fin de semana vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Póngase en pie, querida iglesia, vamos a orar en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por bendecirnos, por hablarnos. Gracias por enseñarnos a la luz de tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, cuán importante es la persona de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo ha actuado desde la creación del mundo, cómo ha estado con cada uno de las personas en el Antiguo Testamento, cómo ha obrado en ellos, cómo has obrado en la iglesia, cómo estás obrando en la iglesia y cómo obras en la vida de cada uno de nosotros. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que nos llenes. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos muestre las áreas en las que tenemos que santificarnos, limpiarnos. Revélanos, Señor, en qué áreas estamos débiles todavía para fortalecernos allí. Sacar cosas que están impidiendo ser llenos de ti, Señor. Sacar cosas que están impidiendo tener más de tu presencia en nosotros. Señor, queremos que tú nos tomes por completo, Dios. Padre, te pedimos tu bendición sobre esta iglesia. Señor, te pedimos que esos dones que están en tu palabra para la iglesia en el Nuevo Testamento son para nosotros también y las queremos, Señor. Te pedimos, Señor, que traigas discernimiento sobre todas las cosas para que cuando se levante el enemigo para confrontarnos podamos entender, Señor, y poder actuar a tiempo también. Por favor, Señor, te pedimos, Padre, que quizás saques ese temor que tenemos en nuestra vida por lo sobrenatural, porque tenemos que entender, Señor, que el enemigo también actúa con poder y nosotros con nuestra fuerza no vamos a hacer nada. Con nuestras decisiones carnales no vamos a hacer nada. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Padre, bendícenos, ayúdanos y te pedimos de corazón, trae luz a través de tu palabra a nuestras vidas, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Amén y amén. Muchas gracias a todas las personas que estaban al otro lado siguiéndonos en esta transmisión. Dios los bendiga en una manera muy especial. Y si Dios nos permite, nos encontramos el próximo sábado, por la tarde, de noche, 19:30 horas, para compartir un culto junto a todos ustedes.